Buenas noches a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Como es del dominio público, el próximo 3 de febrero se da inicio al proceso electoral. Es por tal razón que dedicaremos este programa y conversatorio para conocer las expectativas al inicio del proceso electoral aquí en Panamá. Hoy contamos con la compañía del candidato a representante del corregimiento de José Domingo Espinar de San Miguelito, el señor Guillermo García, y la candidata a diputada Ana Matilde Gómez por el circuito 83. De parte de la casa tenemos a nuestro analista político, don Monchi o José Eugenio Stout, y mi persona que, Ana Gabriela Escala, los estaré acompañando también en la sesión de hoy. Antes de iniciar nuestro conversatorio, a quienes nos acompañan en sala, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Y si tienen consultas, dudas o comentarios, tienen la caja del chat de la sesión en donde pueden escribir todo y en su debido momento se leerá las preguntas y comentarios. Entonces, a continuación, señor Guillermo, le paso el micrófono y este es su momento. Muy buenas noches a todos, a todas. Ana Gabriela, muchas gracias. Don Monchi, muchas gracias por la invitación y a todos los presentes, de verdad, para mí es un verdadero honor y yo me siento en mi casa porque de hecho soy parte de este grupo, de verdad lo siento así. Ok, hoy me han encomendado hablar de las expectativas que tenemos en torno al inicio del torneo, del proceso electoral que va a arrancar el Guillermo, próximo. Guillermo, antes que empieces a desarrollar, me gustaría, si me lo permites, hacerte una pregunta. Con mucho ¿Verdad? gusto. Tú eres un abogado laboralista exitoso, es decir, eres una persona que ha ejercido su profesión vinculándose, no única ni exclusivamente, pero sí fundamentalmente al movimiento obrero organizado y a los trabajadores no organizados también que tengan problemas laborales. Y por otro lado, has tenido éxito en tu profesión y en el ejercicio de la misma. Entonces, hay una pregunta importantísima, que es cómo este abogado, que no es un político profesional, de pronto, yéndole muy bien profesionalmente y privadamente, y se mete en la política independiente, porque tú eres candidato independiente. Entonces, quisiera que todos pudiéramos escuchar un poco esas razones que te han impulsado, que te han movido a introducirte al mundo de la política, sobre todo en circunstancias como las actuales. Bueno, la pregunta es muy interesante y de hecho me da la oportunidad de desarrollar lo siguiente. A veces no creas, a veces yo en la noche me pregunto por qué me metí en esto. O sea, seguro que sí. Eh, yo sí, de hecho soy abogado hace más de 20 años. El calificarme como exitoso, bueno, gracias que lo digas tú, no quisiera decirlo yo, pero me ha ido bien en mi profesión, eso sí, lo puedo decir de manera honesta, correcta y de cara siempre a los clientes y hasta este momento, gracias a Dios, satisfecho con la profesión que decidí ejercer, que eso es lo más importante en la vida. A veces somos profesionales, pero vivimos una profesión que no nos gusta. A mí me encanta, me fascina. Sin embargo, llegó un momento de mi vida en donde decidí dejar de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución. Yo siempre he sido crítico del estatus existente y sobre todo de la perversidad que hay en el sistema que permite que de alguna manera la desigualdad sea la que prime en nuestro país, en donde vemos por un lado personas con muchos recursos y por otro lado con personas que ni siquiera tienen la certeza de que mañana van a comer. Entonces, en ese afán de tratar de ser parte del problema y sobre todo tratar de devolverle a la sociedad lo que Dios a mí quizás inmerecidamente me ha dado, es que decidí meterme a la política. Y muchos me hicieron esta pregunta y de hecho Monchi creo que tú lo hiciste y no me dejarás mentir. Monchi me preguntó una vez cuando yo le comenté, me dice, Guillermo, pero ¿por qué representante de corregimiento? Fue la pregunta de Monchi, viendo mi hoja de vida y mi vida o mi trayectoria. Y de hecho les comento que la primera vez que yo me entrevisté con Juan Diego Vázquez me pregunta, hey Guillermo, pero ¿por qué representante? Yo acabo de ver tu hoja de vida, he visto algunas cosas tuyas y yo creo que tu perfil es de diputado. Y yo le contesté a Juan Diego Vázquez lo mismo que te contesté, Monchi. Yo le dije, mira,
te pregunto, ¿cuándo tú has visto que una casa se construya, un edificio se construya de arriba hacia abajo? Y él me dice, nunca. Bueno, esa es la razón por la cual yo quiero comenzar de abajo hacia arriba, porque cuando vamos a construir tenemos que comenzar desde los cimientos. Y yo me he metido a la política sin ser político partidista nunca, porque creo que ese es el instrumento, la herramienta del poder llevar los recursos del Estado que pertenecen a todo, a la comunidad, al destino que debe de alguna manera ser el que ubique cada uno de los que estamos en la vida política y también en el camino tratar de hacer algo por mi país. Como dijo John F. Kennedy, tenemos que saber qué podemos hacer por nuestro país y en vez de pensar qué puede hacer nuestro país por nosotros. Yo estoy cansado de los políticos que lastimosamente, y sin mencionar nombres, van a servir al Estado para hacerse de la cosa pública y no hacer con la cosa pública. Entonces esa es la razón fundamental por la cual me he metido en esta aventura que espero que arribe a buen puerto y estoy seguro que con el favor de Dios y el apoyo que estoy recibiendo de la comunidad, así sin duda será, Monchi. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y parece ser que además estás recibiendo un apoyo importante de la comunidad. ¿Pudieras explicar cómo lo estás consiguiendo? ¿Cómo has podido ganarte sectores muy importantes del corregimiento? Porque he visto videos, o sea que no es que me lo han dicho, sino que lo he visto con mis propios ojos. Ok, Que, explícanos un poco eso. Creo que es importante antes de pasar a cuáles son las claro. perspectivas de la... En el proceso de recolección de firmas que fue muy complicado, no solamente para mí, para todos, porque había que pedirle a la gente algo. Personas que no te conocían y tú le tocabas la puerta y decías, yo quiero que me dé esto, que me dé una firma, me dé un video, me dé de todo, porque el Tribunal Electoral puso reglas de repente un poquito engorrosas de cara a pedirle a la gente que no te conocía. Nosotros, gracias a Dios, fuimos el representante con más firmas obtenidas en nuestra circunscripción y de los 52 de San Miguelito fuimos el cuarto con mayor cantidad de firmas. De alguna manera sí recibimos el apoyo de la comunidad. Luego de haber obtenido las firmas correspondientes, de alguna manera nos dirigimos a la comunidad para conocernos, para analizarlos, para estudiar y sobre todo para entender las necesidades que hay en el mundo real, porque uno puede tener una idea de lo que pueden ser las necesidades, pero las necesidades, ¿quién más que la gente que las vive, las padece día a día, no las puede de alguna manera describir más gráficamente y más sentidamente? Entonces, yo en mis discursos en las comunidades no estoy inventando el agua tibia, yo no digo nada nuevo, nada que no se sepa, que todos no sepamos, que la misma gente no sepa. Quizás es la manera como lo digo, quizás es el que nadie se atreve a decir ciertas cosas que tenemos que decir. Tenemos que decir que vivimos en un país en donde lamentablemente vamos para el despeñadero si no hacemos cambios profundos y cambios que garanticen que la gente sea el objeto de la política y que no la política use a la gente, que es lo que históricamente ha ocurrido. Yo le digo a la gente cuando yo digo, mire, aquí hay un clientelismo perverso. Los políticos históricamente, sin entrar a definir qué partido político, porque creo que es un mal endémico de la clase política y sobre todo quizás de los últimos 40 años, lastimosamente han acostumbrado a la gente a ese clientelismo. Mire, en una ocasión, antes de analizar eso, y esto me gusta repetirlo porque creo que dibuja de cuerpo entero lo que son nuestros políticos, en una ocasión yo me entrevisto con un diputado de la Nación, hace muy poco, hace quizás menos de un año, o un poquito más de un año, perdón, pero no hace mucho tiempo. Y él me dice, lo primero que me dice cuando hablo con él, me dice, Guillermo, mira, yo he escuchado mucho tus videos y tú criticas mucho el clientelismo, me dice él. Y me dice, Guillermo, mira, te pregunto a ti, ¿qué tú vas a hacer si tú llegas a este escenario? Llegas a una casa en donde hay un padre de familia, hay 5, 4 hijos, no han comido porque no hay para comer, hay necesidades de todo tipo y tú le vas a hablar de sueños, de esperanzas, de utopía. ¿Tú crees que ellos van de alguna manera a digerir tu discurso? Es una necesidad que quizás hace que no le hagan caso a lo que es esa esperanza futuro. Y yo le dije, mire, diputado, usted tiene razón. Usted tiene razón porque en principio ante ese escenario es complicado, es difícil que cualquier sueño de esperanza, cualquier utopía, cualquier planteamiento de hey, tenemos la necesidad de cambiar, no les va a entrar.
Pero es que lo que usted olvida o quizás no dice es que los responsables de que ese escenario exista en muchos de nuestros hogares son los políticos, y no me refiero circunscribo a usted. Es que a los políticos de nuestro país les interesa tener a la gente sumida en la necesidad, en la miseria, en la desesperanza. ¿Para qué? Para luego ustedes llegan simplemente con migajas a ser los héroes. ¿Para qué? Para suplir una necesidad, en este caso muy temporal, pero dejarle la desesperanza cuando ustedes salen. Porque ustedes no se han encargado, ustedes, la clase política, de alguna manera remediar los daños estructurales, el problema de fondo, desde allá abajo. ¿Para qué? Para garantizar que en nuestras comunidades haya mejor educación, mejor acceso a la salud, mejor empleo para la gente. Es decir, que la gente de alguna manera tenga satisfecha sus necesidades sociales. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en la medida que tengamos un pueblo educado con las necesidades satisfechas, va a ser un pueblo crítico, y quizá usted y muchos de los que están en esa asamblea no volverían a salir más nunca. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Entonces, no sé si con eso, mi amigo Monchi, contesto tu interrogante. Sí, suficientemente, además, y muy ampliamente y muy ejemplarmente. Bueno, dichas estas cosas, ya estás en la carrera. Es importantísimo para los que te escuchamos y que queríamos escucharte precisamente, saber qué esperas de este proceso electoral, cómo lo estás viendo, porque dentro de 3 días se inicia formalmente. Ya sabemos que ilegalmente se inició ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, se regalan bicicletas, se distribuye dinero del Estado con la descentralización paralela, en fin, esto es un verdadero atraco al erario en favor de unos determinados políticos. Pero tú, precisamente con todo lo que nos has explicado, ¿cómo estás visualizando este proceso electoral? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son sus peligros? ¿Cómo lo entiendes? Cómo no, con muchísimo gusto, Monchi, pero antes de continuar, yo sí quisiera dejar en la mesa un pensamiento que a mí me gusta repetirlo mucho, porque yo creo que tiene que entrar al cerebro de cada uno de los panameños que van a un torneo electoral o que van el día de las elecciones a depositar su voto, y es un pensamiento de César Gaviria, de Carlos Gaviria, presidente de la Corte Constitucional colombiana, que en una ocasión dijo: el que paga para llegar, llega para robar. Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque lo que se está dando, ese clientelismo perverso y descarado que ocurre todos los días con la complacencia de nuestras autoridades, lastimosamente dibuja de cuerpo entero lo que son nuestros políticos y los que buscan comprar conciencias a través de dinero. Entonces tenemos que entender que el que te da dinero, te ofrece bienes para poder llegar, cuando llega, lo que va a hacer es tratar de recuperar lo que invirtió en ti, invirtió en la gente, y en ese camino va a dejar de hacer el trabajo para el cual fue electo, que es gobernar en beneficio de los que menos tienen. Dicho esto, entonces mira, ¿cómo visualizo, cómo percibo yo el proceso electoral? Y ya, bienvenida, licenciada Ana Matilde Gómez, mi respeto siempre. ¿Cómo visualizo yo ese torneo electoral? Mira, lo primero que tenemos que decir es que, de hecho, creo que ayer o el día de hoy, el Tribunal Electoral, por ejemplo, para los candidatos a alcalde, diputado y representante, fue que desembolsó el subsidio electoral a menos de una semana del inicio del torneo, lo cual de alguna manera dicen acá, es que los partidos políticos ya se están preparando hace meses con recursos de sobra y de nosotros para encarar la campaña electoral. Pero entonces a los que no tienen plata, o los que no tenemos plata, porque quiero incluirme allí, entonces nos da 4 o 5 días antes del torneo los centavos que nos da para que nosotros entonces nos enfrentemos en esa pelea desigual por donde la veas. Entonces, eso es la primera crítica que tendríamos que hacerle a este tema. Evidentemente también, y la licenciada Matilde lo dirá, la distribución de los recursos estatales para hacer política es totalmente desigual, partidos políticos respecto a independientes, que el sistema está dado precisamente para seguir protegiendo a los partidos políticos y no beneficiando, por no decir perjudicando a los que aspiramos a través de la libre postulación. Ese es el primer problema. El segundo problema que nos encontramos es ese clientelismo arraigado en las comunidades. Ese clientelismo del cual, repito, nos han acostumbrado, y que no podemos criticar a ese que requiere de alguna manera esa dádiva de algunos diputados, porque ese está en una necesidad social de carencia que de alguna manera lo obliga en algunos casos a aceptar ese beneficio del político. Y lo digo por lo siguiente: nosotros tenemos aquí una estructura, por ejemplo, y sin hablar de nombre, aquí hay políticos
diputados, representantes y alcaldes que 5 años andan permanentemente haciendo política. Con los recursos del Estado patrocinan ligas de fútbol con el nombre de ellos en el pecho y también en la espalda para que por donde se pare el jugador lo vea el nombre de ellos. Entonces, con dinero de nosotros, permanentemente, 5 años haciendo eso, 5 años regalando cosas. Mira, el descaro llega a tal nivel que incluso hay un alcalde que dentro del presupuesto pone una millonada de dinero y dice ayuda a personas, con un descaro que parece que no tiene límite. Ayuda a personas es simplemente regalarle plata a quien le da la gana. Nosotros tenemos aquí en una Asamblea Nacional que hay más funcionarios de los que podrían entrar en ese edificio. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que por 5 años se la pasan haciendo política a los que pertenecen a los partidos políticos. Entonces llega Ana Matilde Gómez, llega Guillermo García, llega Juan Pérez, etcétera, como candidato a opción independiente, sin mayores recursos y con una desventaja porque a mí me sueltan para que comience cuando ya los otros llevan 5 años corriendo adelante mío. Entonces esa inequidad del sistema es lo que de alguna manera no ha permitido que en nuestra Asamblea Nacional, que en nuestros gobiernos locales, en los municipios, haya personas independientes y con verdaderos valores y principios, porque lastimosamente no se han creado los espacios. Miren, en una ocasión, hace un par de años atrás, que era compañero de doctorado nuestro, Víctor Méndez Fábrega, el llanero solitario. Él se sienta un día a hablar conmigo y me dice, ya yo no quiero saber de política, Guillermo. Estoy hablando del 2011, por allá. Yo no quiero saber de política, Guillermo, porque yo hice leyes, yo hice mi trabajo en la Asamblea Nacional, cumplí cabalmente con lo que es la función de un diputado, pero yo no le di plata a mis electores y perdí. Porque es que esa es la realidad, porque hemos tergiversado la función de los diputados y ahora si tú no das, no vas. Ese es el problema. Entonces el que llega con discursos bonitos, con sueños de esperanza y con quizás propuestas digeribles y propuestas ejecutables en el tiempo, ese no vale, porque lastimosamente estamos acostumbrados a qué hay para mí. Entonces tenemos que cambiar eso, esa filosofía. Miren, yo lo que sí veo con, de alguna manera, esperanza, sin duda, es la transformación que tenemos en nuestra sociedad. Y cuando hablo de transformación me refiero a lo siguiente. La licenciada Ana Matilde Gómez, como diputada de libre postulación, hizo un extraordinario trabajo y ese extraordinario trabajo de ella le abrió la puerta para que entraran otros. Entró luego Juan Diego Vázquez, que también ha hecho un extraordinario trabajo. Y yo estoy seguro que esas dos y otros representantes de la libre postulación con su buen trabajo, demostrando que se pueden hacer las cosas correctamente, demostrando que regalar dinero no es lo único que de alguna manera nos puede llevar a los cargos públicos. Entonces esa demostración va a abrir la puerta para que en estas elecciones, sin duda, y estoy seguro que sin temor a equivocarme, vamos a tener muchas más voces que se van a levantar desde el punto de vista de la libre postulación y vamos a darle una nueva cara y a comenzar a cambiar las cosas. Porque mira, nosotros no podemos hacer cambio con los que ya se encuentran, evidentemente. Nosotros, decía mi abuela, yo a veces lo menciono con bastante, lo menciono mucho, y mi abuela decía, miren, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Nosotros no podemos esperar o pensar que hayan cambios en el sistema con la misma gente. Nosotros no podemos esperar que haciendo las mismas cosas obtengamos resultados diferentes que necesitamos, porque nos vamos a la definición de Alberto Einstein. Nosotros tenemos que comenzar a cambiar y tenemos que partir de la premisa fundamental que ese cambio cambia por nosotros. Tenemos que entender, mire, y yo se lo trato de decir a la gente en las comunidades, y yo creo que la gente está entendiendo el mensaje, es que cuando usted deja que compren su voto a través de lo que sea que les dan, y evidentemente en los carnavales le van a dar de todo, en esta época electoral a usted hasta el perro le van a bañar si usted lo pide. Entonces cuando usted está en este periodo electoral, usted no puede vender el futuro, porque cuando usted vende el voto, usted le dieron 50, pasan dos cosas. Cuando usted le dan 25, 50 dólares a cambio de su voto, a usted no solamente le están comprando el voto, porque también usted está vendiendo el futuro. Usted va a estar vendiendo no solamente su futuro, ojalá nada más fuera el suyo, está vendiendo el futuro de sus hijos, de su vecino, de su gente, de su comunidad y de su país. Entonces, cuando usted le dan 50 dólares y ese fulano de tal, Guillermo García, que recibió los 50 dólares y está haciendo un mal trabajo, usted no tiene derecho a ir a reclamarle a Guillermo García porque usted ya cobró. A usted ya le dieron 50 dólares y tiene que quedarse calladito 5 años. Porque usted compró. A usted lo compraron. Entonces tenemos que comenzar a cambiar eso y tenemos que comenzar a entender. Mire, yo les digo a la gente,
cuando nosotros vamos a estar en esa soledad de la urna, que muchos que estamos un poquito más viejitos, hemos estado muchas veces en esa soledad de la urna, a veces llegamos y no sabemos por quién votar. Yo creo que en esta elección las cosas van a cambiar y la población, yo creo mucho en la inteligencia colectiva. Yo creo que las personas en esta ocasión van a ser un poquito más sesudas, van a analizar y van a pensar a quién depositar su voto. Cuando usted esté en esa soledad de la urna, usted tiene que pensar y meditar, hey, en su gente, en su comunidad, en el futuro de su familia, en el futuro de su país. La decisión tiene que ir enmarcada en cuál es el hombre o mujer que para usted llena los requisitos que garanticen ese mejor futuro. Yo siempre le digo, cuando estoy en las comunidades, le digo, mira, hagamos y con esto termino mucho, porque yo hablo mucho y tú, qué pena. No, 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 Yo, muy yo le digo a la interesante. gente en la comunidad, miren, vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio mental. Cierren los ojos, supongamos cualquier X comunidad, cierren los ojos y ustedes recuerden su comunidad hace 5, 10, 15 años. Ya la recordaron, abran los ojos. Y ahora ustedes díganme, su comunidad está mejor, su familia está mejor, su vecino, su calle, su país está mejor. Y la respuesta casi de manera consistente es, no está mejor. Y les digo luego, ahora hagamos un ejercicio y recuerden a ese diputado, a ese representante, a ese alcalde que llegó a su comunidad y está ahí arraigado al puesto hace 5, 10, 15 o 20 años. Y ustedes díganme, ¿está mejor? Y dicen, sí, está mejor. Evidentemente, entonces algo está pasando, porque la idea no es que él esté mejor, la idea es que la comunidad a la cual representa esté mejor, la idea es que el desarrollo llegue a todos, la idea en un país con tantos recursos como el nuestro es que ese crecimiento económico no simplemente haga que unos crezcan y otros se queden de alguna manera rezagados, como está pasando. Somos un país rico, pero desigual. Y en la medida en que crece el país, no crecemos todos. Entonces son cositas como esa que tenemos que comenzar a cambiar con políticas públicas encaminadas precisamente a dar equidad en cuanto a la distribución de los recursos y sobre todo oportunidad a la gente. Porque tenemos que darle la oportunidad a la gente. Eso es lo que ha faltado, mis amigos. Bueno, de momento, gracias, Guillermo. Creo que ha sido una exposición clarísima, yo diría que muy apegada al ciudadano, ¿verdad? Más que a la ambición política. Y bueno, eso nos complace, eso es lo que, para eso te invitamos, porque creemos que estás haciendo un trabajo político realmente extraordinario y esperamos de ti lo mejor para no para ti, como dices tú, sino para tu comunidad. Bueno, Gabriela, creo que por ahí anda alguna Sí, otra expositora. por supuesto, nuevamente le damos la bienvenida a Ana Matilde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, te pasamos el micrófono a ti. Bueno, muchas gracias y en primer lugar permítame agradecer los que pensaron que yo tenía algo que decir y gente que quería escuchar, así que gracias por invitarme. Segundo lugar, pedir disculpas. Me conecté tarde y este apuro porque estaba, pero lo voy a traer a colación no solo por presentarle las excusas, sino para decirles que los invito a tratar de conseguir esta obra o de leerla. Estaba en la presentación del libro de un arquitecto. Es que he quedado sorprendida. Yo hasta el día de hoy creía que este joven panameño que escribió esta obra, Estructuras para crear justicia, el diseño constitucional. Miren que las palabras diseño, estructura, él es un arquitecto, pero es un ciudadano panameño que por 7 años ha investigado. Él vive en Nueva York, está aquí en Panamá hoy presentando el libro con el Instituto Panameño de Derecho Constitucional, el iberoamericano, porque vino también el presidente iberoamericano, y plantea todo lo que hay que hacer para el diseño de la estructura nueva del poder, la arquitectura del poder, cómo construirla a partir de, pues ya no sé más porque no lo he leído, ahí la acabo de comprar, son 2 tomos, pero es impresionante cómo esto nos reitera que el tema constitucional no es un tema únicamente jurídico o no es necesariamente jurídico, es un tema político y interesa a todos los panameños. Y cualquiera que le interese se puede involucrar en el tema constitucional. Así que bueno, dicho esto, entonces, ¿cuál sería la pregunta para mí? Tal vez para iniciar esta parte de mi intervención. Bueno, Sabiendo que Ana la que yo Matilde, escuché, que yo esperaba del proceso electoral es la que le hicieron a Guillermo en el momento que me pude conectar. sí, y en el caso suyo,
Bueno, usted ha ocupado cargos importantes, usted ha sido Procuradora General de la Nación, por una parte. Por otra parte, ha sido candidata a la presidencia de la República en su carácter independiente y también ha sido diputada de la República, ¿verdad? Aunque usted sí fue diputada de la República, la mayoría de los otros eran diputados de su circuito, cosa muy distinta a ser un diputado de la República, ¿verdad? Un diputado nacional. Yo le quería preguntar a usted, para que nos ilustre, con la experiencia que usted tiene una experiencia muy grande como procuradora, eso lo sabemos todos, usted tuvo que enfrentar a un monstruo, el país tuvo que enfrentar un monstruo que uno de sus coletazos le dio a usted, ¿verdad? Eh, Luego ha sido diputada y ha tenido una experiencia importante, porque usted estuvo eso en el seno del órgano más corrupto, si es que puede existir otro, del país. Eh, Saliendo indemne, eso es importante que lo diga. sí, sí, bueno, por supuesto, por eso la estamos invitando, si no, créame que no estaría. Y entonces lo que quisiéramos saber es, con esa experiencia, con toda esa experiencia que usted tiene, usted vuelve a lanzarse a diputada, ¿verdad? Que esperamos que salga. ¿Cómo ve usted el futuro, electoralmente hablando? Hablamos electoralmente. La situación es muy compleja para la gente. Yo el otro día estuve hablando con un grupo significativo de mujeres y la preocupación era que se encontraban como que no sabían por quién votar a nivel de presidente. Pareciera ser que las intenciones a nivel de diputado, a nivel de representantes de corregimiento, incluso a nivel de alcalde, como que la gente está un poco más decidida, ¿no? Tienen opciones, equivocadas o acertadas, pero en cambio a nivel presidencial no la tienen. Quisiéramos escuchar de usted cómo ve usted esto que viene, sobre todo después de lo que hemos pasado, de la crisis enorme que ha pasado y que la gente sigue hablando que fue una crisis por el contrato y no por la minería, o se quedan solo en la minería. Yo pienso que la crisis se alimentó de muchísimos más reclamos, ¿no? O como Que dijo el tenían. vicepresidente hoy, permítame que lo interrumpa, señor Moncho, como dijo el vicepresidente que los panameños no sabíamos ni por qué habíamos salido. Bueno, el que no sabe por qué sale es él. La gente salió de él. Eh, pero bueno, quisiéramos escuchar eso con todo este alimento de su experiencia y las vivencias del pasado año de octubre y noviembre. ¿Cómo ve usted el proceso electoral, el futuro electoral? Sí, mire, gracias. Yo veo el proceso electoral como un periodo, un proceso muy turbio, muy turbulento, para decirlo en términos de el que va en un avión o el que va en un barco, no va a haber tempestad. Y la va a haber porque hay muchas variables, muchos elementos que inciden para que un torneo electoral o un proceso electoral sea calmado o sea pacífico, sea no violento. Y están también las variables que inciden para que sea todo lo contrario. Y yo creo que en esta se están dando todas las necesarias para que haya mucha turbulencia. Una de las que más me preocupa a mí es que el mensaje que se le ha mandado a la comunidad criminal internacional y local es que andamos como sin rumbo. Somos un país donde no hay gobierno, hay un desgobierno, porque lo que se hizo con razón de la protesta muy necesaria y justificada y explicable desde el punto de vista de la defensa ambiental y soberana que hubo al salir a las calles ahora en octubre pasado, también tuvo otras secuelas y es que el gobierno en su inacción y en sus ganas de que se creara caos, se quedó inactivo y mandó al crimen organizado mensajes no confusos, estos sí no confusos, de vacíos territoriales. Y a mi juicio, los candidatos presidenciales, la mayoría de ellos y muchos analistas también, y muchos candidatos, confunden el fenómeno del narcotráfico como un fenómeno de flujos.
siendo este un fenómeno de territorios. Entonces están convirtiendo en su esencia algo que es solamente una característica para su adaptabilidad. ¿Y esto por qué tiene repercusión en lo electoral? Porque los candidatos presidenciales, en su afán por llegar, están descuidando los candidatos que en los distintos niveles, representantes, alcaldes y diputados, le están buscando los votos. Y ese abandono territorial, el abandono del mando, la presencia institucional, le ha dicho al crimen organizado que es muy fácil financiar campañas a esos niveles porque no hay fiscalización suficiente. Ellos pueden penetrar y una vez llegando, acceder al poder del presidente, de quien gane la presidencia. Entonces, esa es una parte, un elemento que a mí me viene preocupando hace mucho tiempo. Hoy tuve la oportunidad de escuchar a Alejandro Gaviria, que lo trajo en Mesa de Periodistas, un espacio de intercambio de periodistas todas las mañanas. Y yo dije, Dios mío, nadie es profeta en su tierra. Yo tengo rato diciendo esto y ha tenido que venir este catedrático, este político, este académico, este profesional, es economista, es ingeniero, no terminé de entender bien cuál es que es su profesión, si arquitecto o economista, o si ambas, pero él lo dijo, a su manera lo dijo. Es un fenómeno de territorios, por eso es tan delicado el fraccionamiento del poder y la forma en que se accede a los distintos cargos de representación en Panamá, porque en todos esos pequeños espacios donde se demostró que no hay presencia institucional o que es muy poca o que hay abandono, es muy fácil que el crimen llegue, colonice, penetre, financie una campaña y se haga de un puesto en el Consejo Municipal, se haga de un puesto en el Consejo Provincial, se haga de un puesto en la Diputación, en la Asamblea de Diputados. Entonces eso sí me tiene preocupada. Eso además hace correr dineros en un amplio espectro de desigualdad. Ya lo planteaba Guillermo antes. No es solo que nos depositen dinero tarde, es que la carrera es tan desigual que el Tribunal Electoral no tiene la capacidad de fiscalizar los dineros que ya entraron en las campañas que hace rato están andando. El Tribunal Electoral carece totalmente, salvo que me prueben lo contrario y que ojalá me desmintieran y me probaran lo contrario, que ellos tienen la capacidad de fiscalizar todos los dineros privados que están, o sea, no financiamiento público que está entrando en las campañas. Y el tercer elemento es el del clientelismo, pero no el que se refirió Guillermo, que también lo comparto, pero es que ese no es el único, Guillermo. Tú hablaste de la población empobrecida, la pauperizada, la que tiene una necesidad y que el político juega con esa necesidad y por eso lo mantiene en estado permanente de necesidad, porque la única manera de poder salir temporalmente de la necesidad es votar por ese político, por esa oferta política, esa inmediatez de que esto va a ser tu hoja de zinc, esto va a ser el trabajo de tu hijo. Pero es que hay al gran nivel del país también, hay otro nivel de clientelismo, el de las obras públicas, el del que vende arena, el que vende bloques de cemento, o sea, el que tiene una constructora, el que vende medicamentos, el que provee pintura, el que provee bienes y servicios, porque el Estado es un contratador de bienes y servicios. Entonces, ese segmento de la población también está siendo así, con la única diferencia de que son 3 millones, 4 mil y tanto de votantes que están divididos entre 8 candidatos, así que aproximadamente unos 600.000 personas está cada una viendo qué hay para mí, o sea, en la buena forma de decirlo. Espérate, es que si yo voto por este, no lo conozco, pero conozco a este y este ya me ha dado contrato, con este tengo contrato. Y habrá un segmento de la población que está pensando, ¿cuál de todos estos males será el menos malo para poder que el país encuentre el rumbo? ¿Sí? Un segmento más pequeño que no vota por el interés personal o directo, es decir, no está esperando que le nombren al hijo o al primo o al sobrino, no quiere un puesto en una embajada. No, 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 no. Pero ese es un pequeño segmento de la población. Entonces, para mí, todos esos elementos hacen que se enrarezca el ambiente, más las prácticas que ya conocemos, ¿no? Lo de siempre, la descalificación, la zancadilla, toda esa trampa, ¿no? Que uno tiene que vivir, la propaganda y la campaña sucia, la campaña de desinformación. Hay una gran cantidad de desinformación que usted todavía se encuentra personas que dicen, ay, licenciada, pero es que a mí me dijeron que usted no podía correr porque no... Y todos esos cuentos que se dicen, etcétera, sobre el otro candidato inventan también, los suben, los bajan. Las encuestas manipuladas, esto es una cosa impresionante en este país. El que se paga una encuesta se pone de primero. Aquí cualquiera que paga una encuesta va de primero.
Entonces, lo único es que los otros somos unos bobos, todos los que no tenemos plata para pagar una encuesta para que nos las acomoden, no hemos ganado porque no nos hemos podido poner primero, pues. Entonces, todo eso enrarece el ambiente. Así que, concluyendo la pregunta, concretamente, un entorno muy turbio, un momento, un ambiente muy enrarecido, producto de todos estos factores o todas estas variables que inciden para que no sea un proceso electoral transparente, limpio y eso que siempre quieren llamar, dice que la gran fiesta electoral, eso es una gran falacia, pero bueno, hay que ir, es el único método de ascenso, porque o vamos por las vías violentas de la revolución o vamos por la vía de las urnas y el torneo electoral. Bueno, Ana Matilde, yo creo que el pueblo panameño lo que quiere es más democracia, ¿verdad? Yo no creo que haya una inclinación, por suerte para todos, hacia vías violentas. Puede que haya pequeños grupos que piensen ese tipo de barbaridades y tal. Pero lo que yo sí creo es que el pueblo panameño está pidiendo más democracia. Y la forma en que yo interpreto lo que pasó en octubre, en noviembre en este país, en el fondo es una petición, un grito por más democracia. Es decir, hay una crisis de representatividad enorme. El sistema ha hecho aguas, se ha fracturado desde el Ejecutivo al Legislativo, o sea, las instituciones fundamentales del Estado se han fracturado, han roto, no, ya no representan a los que ellos piensan que representan. Esto viene desde hace rato ya, esto es un proceso de descomposición, pero creo que la sociedad o un sector muy importante de la sociedad ha hecho conciencia de eso. Y esto es muy positivo. Y la pregunta que entonces yo se me viene a la mente hacerle, aunque sé que usted no es adivina, sino una persona muy racional, es ante esta demanda gigantesca de más democracia, ¿qué significa? Más transparencia, menos corrupción, más tomar en cuenta a la gente, una representación auténtica, es decir, que los políticos que llegan a un cargo representen los intereses de sus electores, ¿no? Y no los intereses suyos, como decía Guillermo. ¿Cómo ve usted este panorama que, electoral que empieza a conformarse ya, ¿verdad? Solo falta saber el destino de Martinelli para que ya quede conformado de manera definitiva el panorama electoral. ¿Cómo ve usted esto frente a esas demandas tremendas que ha hecho la sociedad y sobre todo la juventud? Es decir, esta juventud que va a ir a votar, 1 millón de jóvenes, 1 millón de jóvenes va a votar. Y esa votación no es una votación de porque me gustaste más. Aquí hay unas demandas muy importantes. Esa situación de demandas y la situación electoral que tenemos, ¿cómo la ve usted? ¿Va a haber un choque? ¿Qué puede pasar aquí? No sé, nos gustaría conocer su opinión porque es una opinión fundamental. Gracias. Mire, a mí lo que me preocupa un poco es que las expectativas son tan altas de cara a la posibilidad de cambio. Usted lo vimos, usted y yo, en las recientes encuestas del CIEPS, hay un 38.5% de la población está pidiendo cambio radical. Pero la pregunta es, ¿qué significa radical? Lo que es radical para usted no es lo mismo para mí. Entonces, ¿en qué consiste ese radicalismo? Es decir, ¿tú estás dispuesto a lo que sea para obtener ese progreso? O tú estás dispuesto a que haya límites para poder alcanzar, aunque sean otros años más, en un par de elecciones más, esos cambios trascendentes. Entonces, también habría que ver si todos los que despertaron por el tema ambiental, si a todos los que les importa el tema ambiental, lo han asociado, lo han vinculado con el proceso electoral y el voto. Es decir, haber ido a la calle en esa gran cantidad no necesariamente significa que la conciencia ambiental se traslada a una conciencia ciudadana al ejercicio del voto o del evento electoral. Y por el otro lado, tiene también la posibilidad de la manipulación de que un encantador de serpientes, y eso es lo que me preocupa a mí,
que aparezca alguien que solamente por el vínculo etario sea más cercano a esa población en las calles o por algún motivo de esos que la gente suele usar para descartar, resulte un encantador y diga lo que sea que en este momento suene atractivo a los oídos y a la hora de gobernar se le endose, se le ponga en el poder y a la hora de gobernar haga exactamente lo mismo hasta ahora porque no hay cambios de las estructuras. Volvemos a lo mismo, o sea, si no hay ninguno de esas ofertas que esté comprometido con cambiar el diseño constitucional o el diseño o la arquitectura del poder que hace que estén desgastados o que el modelo haya colapsado para la democracia representativa, porque no sirve a los propósitos de que usted me represente bien, porque, por ejemplo, estamos votando para 71 personas que parecen más representantes que diputados. ¿Por qué? Porque ese localismo no lo han podido romper porque precisamente tienen que ir a buscar los votos ahí, nada más, a esa localidad, porque tenemos circunscripciones muy pequeñas escogiendo un diputado. Entonces, mientras no cambiemos eso, por ejemplo, ¿cómo yo puedo cambiar que haya verdadera representación o representatividad? Así que me preocupa un poco que frente a esa avidez que hay o esa expectativa tan grande de que el cambio sea radical, quedemos en manos de un encantador de serpientes. Y a eso le llamo pues a un farsante electoral, ese tipo de candidato que a donde va dice lo que la gente quiere escuchar, porque ahora hay algoritmos, la inteligencia artificial permite ahora, y esto lo sé porque yo no lo pude pagar, tampoco me hubiera interesado pagarlo, pero los expertos estos que vienen de otros países y lo visitan a uno cuando uno es candidato presidencial, te ofrecen como te abren la maleta así como la de Pedrito Altamiranda, traen una maleta como de bonero. Entonces te dicen, si tú quieres saber quién está hablando de ti en la mañana, usted paga tanto y entonces enseguida le replican una serie no son personas, son bots y es una cosa terrible, eso cuesta millones de millones, pero tienen, o sea, los algoritmos para todo. Entonces cuando el candidato va aquí a la comunidad del Carmen, por ejemplo, ya alguien le dijo, aquí están pidiendo un puente. Entonces él dice, les voy a hacer el puente. Oh, qué bien. Entonces se va para el otro lado y dice, aquí vamos, aquí quieren una represa. Aquí les voy a hacer la represa. Entonces ya no tenemos candidatos auténticos porque ya el mismo sistema no es auténtico. El sistema está lleno de algoritmos, el sistema está lleno de inteligencia artificial. Entonces yo no es que estoy en contra de eso. Lo que digo es que es muy fácil que un candidato se pinte lo que no es. Y eso es lo que me preocupa. Bueno, esto, la conciencia de los pueblos eh, se construye a través de un proceso, ¿verdad? Yo pienso que lo que ocurrió en octubre, noviembre, es un aldabonazo importante. Pienso que en esa misma encuesta de CIEPS, por ejemplo, decían que les importaba más el ambiente que el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es una crítica muy fuerte a la forma en que generamos dinero en Panamá. Es decir, o sea, ellos pareciera entender que ese crecimiento a ellos no, no les llega, ¿verdad? Que ellos están al margen de ese crecimiento, que ese crecimiento se aprovecha de ese crecimiento otros y que es un crecimiento muy importante, además, generamos mucho dinero. Y piensan y quizá identifican el ambiente con formas mucho más cercanas de hacer políticas públicas, ¿verdad? Quizá el ambiente es, oye, arréglame la escuela, ¿no? O sea, no me mantengas así. Acabo de leer que van a hacer pequeñas reparaciones en 1.400 escuelas. Ahora, 4 años y medio después, se enteran que hay 1.400 escuelas para hacerle pequeñas reparaciones. Bueno, esto es lo que yo creo que tiene cansada, agotada, no quiero usar la palabra que se ha puesto de moda, a la gente, que eso es lo que la gente dice, estoy cambiado, porque no tienen otra forma de situación que están atravesando económica, social, de educacional, de vivienda, agua, bueno, de todo. O sea, es un país, un pueblo empobrecido en un país muy rico. Entonces, bueno, yo no creo que en estas elecciones es que vamos a resolver todos los problemas, pero algo va a ocurrir, Hay que irse algo va a acercando. ocurrir. Y pienso que como gane alguien que no haya entendido el mensaje y crea que puede seguir igual que antes, nos vamos a encontrar con octubres y noviembres muy a menudo y quizá mucho más fuertes.
¿verdad? Como ha ocurrido en otros países, en Chile, mire usted el cambio que se produjo en Chile con la situación. O sea, hoy gobierna un socialdemócrata, demócrata de verdad, ¿verdad? Pero socialdemócrata gobierna Chile. Bueno, imagínense el cambio tan tremendo que generó aquel cataclismo social. En Colombia ha ocurrido lo mismo, al margen de las críticas que se puede hacer a las políticas de cualquier presidente. Aquí no hay, son seres humanos, se equivocan o no se equivocan, en fin, pero los cambios han sido tremendos. Si en Panamá no se escucha o no se intenta entender el mensaje de octubre, noviembre, vamos a tener terremotos sociales importantes. No sé cómo lo ve usted. Sí, igual, don Moncho, yo lo veo igual. Siento que en efecto sí hay una conciencia generalizada de que tenemos que acabar con la corrupción. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo en los caminos que vamos a utilizar o el camino que vamos a recorrer para lograrlo. Y nos hace un daño terrible la impunidad. Por ejemplo, que un sinvergüenza como Ricardo Martinelli esté todavía lejos de que la justicia se concrete, le hace un daño terrible a la concepción de justicia y la de igualdad ante la justicia porque evidentemente usted le pregunta a cualquier madre humilde de clase media para abajo y llega un momento en que no puede interponer un recurso más por un hijo que venía, que a lo mejor estafó por una venta en la que hizo, por un caso menos grave que abuso del poder o desde el poder enriquecerse o lavar dinero o que lo agarran pues con droga, lo que sea, el ciudadano, todos los días hay ciudadanos que se enfrentan a la justicia, pero llega un momento en que tienen que dejar de pagar abogados porque se acaba la plata y los hijos están presos. Entonces uno se pregunta cuánto daño hace a la concepción de certeza del castigo y a cerrar los espacios de impunidad el que un hombre con tanto recurso como Ricardo Martinelli, delincuente condenado en dos instancias en los tribunales panameños, todavía insista en que es una persecución política y haya personas que todavía compren ese discurso y él se mantenga fuera de la cárcel. Eso hace un daño terrible, pero también me pone a reflexionar respecto a qué pasa no con los que tienen lealtades pagadas. Hay un segmento de la población que está con él no porque tenga dudas y no entienda el proceso, sino porque fueron beneficiarios directos de ese tipo, ese modelo mafioso de gestión pública en la que cada obra necesidad pública se convirtió en una forma de hacer negocio y los salpicó a todos ellos. Ellos están que se relamen que él vuelva, por supuesto, pero hay un segmento de la población que sí está confundida y que sí cree que como ha sido un país en el que históricamente ha habido una percepción negativa de la justicia, piensan que en efecto es una persecución y que como él no ha pisado la cárcel, eso no es verdad. ¿Sí? Entonces, todo eso hace daño y me pregunto cuántas de esas personas son las que están allá afuera esperando o pensando que la solución a sus problemas son las soluciones del país porque se les robó la posibilidad de pensar en grande y de pensar en un futuro y de pensar en lo colectivo y están pensando en que es una persona que le va a poner plata en su bolsillo. Que todo eso pienso Bueno, pero definitivamente. Ana Matilde, piense también que los sectores dominantes de este país, sobre todo el sector político, los mensajes que mandan ayudan a eso. Por ejemplo, estamos viendo un representante de corregimiento que ha mandado, ha invertido $90.000 en bonos para repartir, él es candidato para repartir los bonos de $5, $10 y $90.000 y eso no pasa nada. ¿De dónde salió ese dinero? Salió de su bolsillo, pero aunque sea de su bolsillo, si tú eres candidato, ¿cómo haces esto públicamente y no ocurre nada? Y lo más Absolutamente grave, nada. Entonces y se lo más demerita un poco el delito. Y lo más grave Se, va a ser que hizo una inspección ocular la Fiscalía Electoral. Y si después de eso no pasa nada, es la reiteración de la debilidad institucional, que es una de las fracturas más grandes por donde penetra el crimen en una sociedad organizada, que es la fragilidad institucional, cuando hay instituciones débiles, porque por lo menos se hubiera seguido como estaba sentado allá tranquilo en su fiscalía, pero fue y se metieron allá. Si se meten e investigan para que no pase nada, eso todavía es peor, para que salgan a ratificarnos el discurso del que se ha beneficiado del comportamiento. Eso es muy lamentable bueno, para por eso un... le digo, cuando rebajamos la gravedad del delito, pasan estas cosas. O sea, robó pero hizo, es decir, porque el delito ha perdido fuerza en todo sentido, es decir, se le ha disminuido su canallesca.
su Y también, maldad, el daño que ocasiona. y también, don Monchi, porque mire, yo que recorro las calles en las campañas, en los procesos electorales que he estado, hay una concepción de la política que es muy distinta a lo que tal vez los que estamos aquí reunidos pensamos y a veces solemos creer que la realidad es la que nosotros conocemos, pero hay otra realidad. Mire, les voy a contar una anécdota. Yo estaba reunida con unas personas y la persona, yo estoy buscando los representantes de mesa, ¿no? Personas que quieran el día de las elecciones vestir una gorra, un suéter, ser acreditados, tener la credencial que te permite entrar a esa escuela y en esa mesa de votación cuidar los votos para Ana Matilde Gómez, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo les estoy explicando de lo que se trata ser representante de mesa, no sé qué. Y me dice la señora, yo te trabajo, mami. Tenía que además explicarle, el Tribunal Electoral paga $80. Todo esto lo ha deformado los partidos políticos. Esa, como los partidos han ido perdiendo la esencia, la razón de ser de un colectivo político, ¿para qué se hace? ¿Para qué se forma entre el gobernante, el gobernado, el interlocutor es el partido y cómo él satisface las necesidades, etcétera, de formación y otras cosas políticas que aquí hace rato se olvidó? Y ellos mismos han formado una casta de trabajadores para el día de las elecciones. La señora me dice, mami, tú no me estás entendiendo, yo no trabajo sentada. Entonces yo me quedé así, yo decía, o sea, pero qué, explícame, pues entonces, ¿en qué tú me puedes apoyar? ¿Cómo sería el trabajo? Porque lo que yo estoy buscando son representantes de mesa. No, mami, tú no me estás entendiendo. Yo soy quebradora de votos. Yo dije, ¿y eso qué es? Eso exactamente como a qué se refiere. Mami, eso es muy sencillo. Yo en mi barrio soy la que digo para dónde va el voto, no importa lo que gano sultano y en la fila. Hay gente que se decide antes de entrar. O sea, mire todo esto. Entonces, realmente, esto que parece chistoso, a mí me dio, por supuesto, entre risa y lágrima, porque uno entiende cómo está descompuesta la sociedad y cómo opera un gran volumen de la sociedad a partir de que la economía, cuando dicen que las elecciones mueven la economía, sí, pero la mueven para todo, a todos los niveles desde el que hace propaganda, desde que él financia campaña, hasta que él trabaja como una hormiguita, ¿verdad? No solo el que lo hace correctamente como un representante de mesa, credencial, demás, sino esos que los partidos se han inventado de formar a la gente para este tipo de conductas, por ejemplo. Bueno, bueno, es que ese es el tipo de partido que tenemos. Ana Matilde, vamos a pasar a otra fase del Perdón, pero conversatorio. bueno, quise compartir eso porque yo creo que es No, bueno no, que no. Sí, sí, conozcan sí, esta no, bueno, eso es parte del clientelismo, ¿no? Es parte parte de la del educación que se le ha dado de los bajos política. niveles de educación que hay, de lo que podemos esperar, de qué la gente está esperando, de Hay bastantes preguntas, algunas de ellas muy interesantes. Yo dejaría que Ana las leyera y repartiéramos entre Guillermo y usted, Ana Matilde, la respuesta de esas, algunas de esas preguntas. Ana. Ana Gabriela o Ana Matilde. Ah, sí, Ana Gabriela. Ok. La primera pregunta vendría a ser, ¿cómo se cambia ese populismo del sector marginado que cambia su voto por pequeñas dádivas? Y por otro lado, el sector privado también que invierte dinero para luego recibir contrataciones públicas y nombramientos, que esa vendría a ser la primera pregunta que tenemos aquí. Bueno, como Ana Matilde ha terminado su intervención hablando un poco de eso, dejemos que ella sea la que responda y las Ok. siguientes se las dejamos a Guillermo. Vale, Son, perfecto. son estratos distintos, ¿no? Entonces, y son Sí. realidades distintas. Yo digo que para las personas más humildes que no han tenido acceso a información suficiente y sus procesos de decodificación de la información son más limitados en el sentido de que no tienen las herramientas para analizar lo que les ocurre, en algunos casos, porque hay sus excepciones también. Eso es con educación, ¿no? Esa es la única manera de romper eso. Y eso toma tiempo, eso no es inmediato, eso es por generaciones, porque hay que educar, hay que informar. El Tribunal Electoral ha fallado enormemente en el proceso, en ese de capacitación y formación del ciudadano, del elector. Él solamente forma a los actores para el día de las elecciones y a veces precariamente, pero en formar al elector, ahí yo creo que hay una deficiencia enorme por parte del Tribunal Electoral. Y por el otro lado, castigo.
es que si no se conocen los casos, si no va gente, los dueños de las empresas constructoras que se prestaron, los que lavaron el dinero para los distintos casos, todos los que hemos visto, si no van presos, si no hay gente presa de cuello blanco, el mensaje no va a llegar y no se desincentivan esos comportamientos, porque hay un incentivo perverso y es que lucran y sus dineros, ellos van 1 año, 2 años, subir baja escalera, pero el resto del tiempo se van a gastar los millones que recibieron. Exacto, wow. A continuación también tenemos otro comentario que nos dice, muy asertiva la manifestación hecha por la licenciada Ana Matilde en cuanto a la pérdida de autoridad y legitimidad del Estado para perseguir y procesar el crimen organizado que ha ganado territorio en toda la República, apostando a poner políticos en los diferentes cargos de elección popular. Hay otra preguntita acá también para la licenciada Ana Matilde. Dice, ¿usted cree que existe verdadera representatividad con la actual ley electoral que llegan diputados con residuos por el hecho de la representatividad de los partidos políticos constituidos? Claro que no, hay una desigualdad. La desigualdad que se vive en la sociedad se traslada al sistema electoral y es el que se ve en las elecciones. ¿Cómo es posible que tenga el mismo peso, por ejemplo? Voy a hablar del caso mío. En la vez anterior yo hablaba por los electores del circuito antes 8.7, ahora 8.3, teniendo 22.000, 21.800 y tantos votos que me llevaron a la asamblea, pero tenía que pelear esa ley o tenía que pelearme la palabra con otro diputado del circuito que entró con 4.000 votos y ahí estaba. O sea, dígame si ahí no hay una desigualdad terrible. O sea, ¿cómo es posible que tenga más peso la ley de un diputado que lo acompaña a su partido y porque tiene una bancada, logra cosas que una persona que tiene un endoso o que llegó con un endoso de representación de 4 veces el voto, 4 por 4, 16, más de 5 veces lo que esa persona recibió en votos? Entonces hay una desigualdad que así como la hay para lo económico, para lo cultural, para lo educativo, lo hay para lo electoral. El sistema se replicó. Ese sistema de residuos, ese sistema de cociente y medio cociente, eso hay que buscar otra forma. En la Constitución, claro que tiene que haber un cambio constitucional que habla de la representación de las minorías, pero tiene que haber otra fórmula matemática para esas minorías que no sea esta repartición de residuos que permite que, por ejemplo, yo me voy a enfrentar aquí a una candidata que a la vez está en la papeleta del PRD y a la vez está en la papeleta del Molirena, que es la diputada Corina Cano, que ya entró por residuo la vez anterior y otra vez va a tener la posibilidad de estar en 2 papeletas, que eso es un quid pro quo que, por ejemplo, también va a tener Cristiano Adame, que también me tengo que enfrentar a Cristiano Adame, que va a estar en 2 papeletas, con el peso que todavía tienen los partidos políticos en el ideario colectivo. Entonces, todo eso es desigualdad. Claro que ahí eso no hay representatividad, no es equitativo. Vamos a dejarle las siguientes preguntas a Guillermo. Bueno, aquí hay un comentario y quisiera saber también el pensamiento de Guillermo con respecto a este. Dice, tal como vamos, el que gane de presidente lo hará con el 20-25%. ¿Qué autoridad moral y legal va a tener? ¿Qué nos puedes decir, Guillermo, con respecto a esto? Bueno, creo que esa es la apuesta que hace el partido en gobierno, ¿no? Que sea de esa manera. Yo creo que complicado el panorama que tenemos y sobre todo por la gran cantidad de candidatos a la presidencia. Lastimosamente, en Panamá no existe el fenómeno, bueno, la institución de la segunda vuelta electoral que de alguna manera podría cambiar esto. Esto significa que efectivamente, yo no creo que con el 20%, pero yo sí creo lamentablemente que el próximo presidente de la República de este país podría serlo con menos del 30% por la fragmentación de partidos políticos y los 3 independientes que forman parte de la oferta electoral a presidente. Lastimosamente, y como tú lo dices, al final del día no tiene gran legitimidad, pero esa es la regla clara y para poder llegar a esa segunda vuelta como institución tendríamos que hacer cambios constitucionales que evidentemente en este momento no se vislumbran. De hecho, quiero hacer un comentario. El candidato del partido PRD ya señaló que si él llega al poder, él va a hacer un cambio constitucional utilizando el mecanismo de las 2 legislaturas. Es decir, que él ya dijo
que para los 5 años el evento que él llegue, que yo estoy seguro que no va a ser así, no va a haber cambios constitucionales en este país, sino que le va a tirar la pelota a el gobierno que viene después de él. Es decir, están acostumbrados a hacerlo porque de hecho hicieron exactamente lo mismo con el tema de la caja del Seguro Social. Y al comienzo de este gobierno también hicieron lo mismo, o sea, Así intentaron es. un cambio constitucional desastroso y 4 años y medio después no hay ningún cambio. Pero bueno, eh, y además hay que tomar en cuenta, o sea, eso es como pedirle a una persona sana que se ampute la pierna. En este caso se le va a pedir a una asamblea de corruptos que aprueben cambios constitucionales que ponen un freno o una dificultad a la corrupción, al clientelismo, etcétera. Bueno, eso es una auténtica aberración, ¿no? O sea, nos toman de tonto este señor. Ellos, con el status quo, nadan como pez en el agua. Evidentemente, la intención de ellos no es cambiarlo. Y por eso creo, si me permiten aquí, para vincularlo con otra pregunta que hay, que dice que si pensamos que pueda darse un cambio sustancial de la Constitución con los candidatos presidenciales que tienen mayor posibilidades. Eh, Cualquiera que sea que gane debería llegar con un compromiso adquirido previo con un concierto ciudadano. O sea, yo pienso que es preferible llegar a un acuerdo nacional. No sé cómo se puede lograr eso, o sea, no lo sé, entre distintos sectores conversar y tener unas líneas mínimas de hacia dónde dirigir una reforma constitucional que se comprometa al presidente que llegue porque haya tal acuerdo ciudadano. O sea, no sé si en realidad sea posible de abajo hacia arriba este cambio, en lugar que se convoque desde el poder, sino por lo menos lograr ese compromiso y una serie de ciudadanos de distintos sectores lograr ese compromiso a través de algunos acuerdos mínimos, de los mínimos que debe haber para que la estructura, la arquitectura esa que llaman de poder, quién nombra a quién, cómo se escoge a los qué hacen los dónde, quién decide qué y cómo lo decide, que es lo principal que hay que cambiar en la Constitución, que esas cosas, pues en el primer año de gobierno se pueda dar esa reforma, ¿no? Ya, bueno, vamos, no sé si alguno de los contertulios quiere brevemente, por favor, eso sí, dirigirse a hacer un planteamiento o alguna pregunta, no lo sé, pero sí la intervención debe ser breve, por favor. Pero antes puedo aclarar algo, no sé, Guillermo, si Sí, tú cómo o yo, pero aquí hay una persona, Verónica, preguntó que por qué Sedalice no admite la casación o es el único que no la acepta. ¿Me pueden aclarar? Lo que no se, Sedalice no le toca admitir la casación. No, La no. casación no va al pleno. La casación es un tema de sala penal. Lo que fue al pleno y que Sedalice salvó su voto fue la advertencia de inconstitucionalidad. Es decir, los abogados de Martinelli le dijeron a la corte, señores, por favor presten atención, el artículo que me van a aplicar para admitir o no la casación viola la Constitución. Me sorprendería que se lo hubieran admitido porque eso es un tema procesal y ya la corte ha tenido reiterados pronunciamientos en ese sentido, pero bueno, demoraron, pero ahí está, le rechazaron esa advertencia. Ahora falta que la sala penal, no el pleno, rechace o admita la casación. En lo que Sedalice no tiene nada que decir. nada que decir. Así es. Así es. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, este es el momento. Yo quiero decir algo. Sí, Eh, sí, son varios. Yo creo que el retrato que hace Guillermo y Ana Matilde eh, está muy bien. Estamos en una situación de una crisis espantosa en la sociedad panameña. Yo me preguntaba a raíz de los 6 millones que le han dado a un representante para hacer fiestas, eh, justamente por ese negociado, porque no le puedo poner otro nombre a lo que es la descentralización paralela, también al festín que se han dado con los fondos del IFARU, en condiciones que hay tantos eh, jóvenes que necesitan una beca, que necesitan realmente auxilios para poder estudiar. Ayer estuve en un evento del Gabinete Social
y me impresionó. Dicen que hemos bajado la pobreza de 19 a 14, que realmente es como una enorme burla, ¿no? Y también lo otro que me preocupa mucho y me preocupa como organización de mujeres, nosotras hemos hecho un comunicado porque hemos sabido que detrás de todo esto que se ha hecho en Udelas respecto a una elección espuria de una señora que se reclama ahora no como una académica que ha ganado, sino como una víctima política, pero realmente lo que se observa claramente es que hay una mano metida, igual que lo que ha pasado en la UNACHI, y esto es solo una parte, es decir, son como los cuarteles de invierno, ¿no? Que se dan estos políticos y estos partidos a la hora que pierden curules, que pierden determinados espacios y entonces lo capturan por estas otras formas, ¿no? Realmente yo tengo fe en que Ana Matilde pueda llegar, porque conocí de lo que fue la diputación de ella. Tengo fe en Guillermo y tengo fe en otra gente joven, pero también tengo muchos miedos de que todo esto eh, sea como una burla más también, ¿no? De sectores que no sabemos y que por ahí dicen que se han ido a la independencia, pero que independientes no tienen nada, están muy bien articulados con partidos. Entonces, que esto que hablaba Monchi al inicio, ¿no? De cómo lo que ha pasado durante los 2 últimos años, en donde el gobierno nos ha burlado, donde no hay gobierno, en donde hay candidatos o hay autoridades de la asamblea que tienen amigos muy cercanos asesinados en las mismas instituciones públicas. Entonces uno realmente siente mucho temor por todo este proceso, que es un proceso eh, que aparece como muy violento, ¿no? Y que, como Monchi decía, vamos a tener muchos noviembres más y necesitamos organización para defendernos frente a toda esta mafiocracia que se ha venido constituyendo en fuerza dentro de la institucionalidad política, ¿no? Ustedes disculpen pero es que es tanto el disgusto que tenemos por todo lo que nos ha pasado en estos 5 años y que encima nos digan mentiras. Sabemos que hay mucha riqueza, pero una riqueza tan mal distribuida que tiene a mucha gente en una condición de desesperación, para no decir de pobreza. Yo creo que es más que eso, o sea, estamos en una situación muy compleja. Y bueno, y hay muchos otros problemas, porque esta crisis es una crisis general, una crisis del sistema, una crisis ambiental, una crisis de todo tipo. Muchas gracias. Era una catarsis realmente. Monchi, Monchi, no sé si me permites. Ahí Aníbal tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches, Aníbal Sánchez, parte de La Voz del Educador Chiricano, acá en la provincia de Chiriquí, gracias a la licenciada Ana Matilde y al compañero Guillermo García, luchadores siempre, ¿verdad?, por la democracia en Panamá. Mire, la pregunta es la siguiente para cualquiera de los dos. Acá en la provincia de Chiriquí estamos constantemente en las calles, hemos tratado hasta donde podemos de apoyar a candidatos independientes que tengan planes de trabajo cónsonos con el beneficio para todos los panameños. Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a la parte de escoger a un presidente, la población nos dice, pero ¿por quién, profesor? Desde los 8 los mezclamos a todos y no nos sale uno bueno. ¿Qué insumo nos podría dar, por lo menos yo que soy comunicador social, qué insumo nos podría dar para expresarle a la población, ¿verdad? Por quién se puedan decidir? Definitivamente debe ser por el más pro, o el que está proponiendo mejores cosas, pero de verdad, créanme ambos, tanto la licenciada Ana Matilde como Guillermo García, que es una incertidumbre única con lo que es presidente de la República. Gracias. Monchi, permíteme Sí, como referirme no no. solamente a la pregunta que hace el buen amigo Aníbal, saludos Aníbal, sino que también hace un momento se hizo un comentario al respecto, y es que sí, en efecto, mucha gente en las calles cuestiona ahí cuál es la figura presidente, y es que lastimosamente el electorado no está percibiendo como independientes
a quienes de alguna manera forman parte de la oferta independiente o de libre postulación para el torneo electoral. Ese es el gran problema. Y nosotros tenemos una disyuntiva, eso es mi punto de vista, y es que tenemos que elegir al menos malo, mi percepción, con el respeto de los candidatos presidenciales. Y es que nosotros tenemos un quinquenio que viene muy complicado y esa complicación que trae estos próximos 5 años hace que la decisión tenga que ser muy pensada, meditada y sesuda. Y es que nosotros tenemos que tener un presidente o una presidenta de la República que va a enfrentar problemas de desempleo, problemas de la caja de seguro social, problemas del endeudamiento público perverso que ha hecho este gobierno y problemas de cambio de la estructura constitucional que resulta necesaria hacerla porque la constitución actual del 72 no se colige con el nuevo Panamá. Es decir, necesitamos un presidente de la República que tenga esa capacidad y yo, con la modestia que me caracteriza, no veo en las figuras que están ahora mismo en el escenario alguien que pueda hacerlo. Yo apuesto que el electorado sea lo suficientemente inteligente para que podamos conformar una Asamblea Nacional con personas, hombres y mujeres buenos que puedan hacer de alguna manera el equilibrio y pueda darse una gobernanza, porque los 5 años que vienen para mí son de las vacas flacas y tenemos que tener a alguien que sepa, pueda durante esos 5 años llevar al país por mejores derroteros. Miren, termino con esto. Una vez me dice alguien de que lo que pasa es que los de ahora roban mucho. Yo le dije, no, los de antes también. Lo que ocurre es que producto de la tecnología, producto de las redes sociales, producto de la era de la información que permite que nos demos cuenta de lo que pasa, antes no pasaba eso. Entonces, ese ojo social, ese ojo que está encima de los funcionarios públicos y de los particulares que también participan muy activamente en la corrupción, es lo que de alguna manera hace que se evidencie más lo que está pasando ahora que lo que pasaba antes. Yo aspiro, como mínimo, que después que termine estos 5 años de gobierno, el otro año o los próximos 5 años veamos desfilar, y no solamente desfilar, sino que sean condenados muchas personas que evidentemente se han robado los recursos del Estado. Porque cuando te roban los recursos del Estado, no solamente te roban los recursos del Estado, ojalá nada más fuera eso, sino que te roban la esperanza, el desarrollo de la gente y sobre todo los que menos tienen. Así que yo aspiro a que de alguna manera podamos elegir, repito, qué pena, al menos malo. Ana Matilde, a ver, cerramos el programa con su intervención. Creo que esta pregunta es importantísima, ¿verdad? Bueno, hay quien dice que hay que esperar los debates para poder evaluar definitivamente quién es el menos malo. Esto de Guillermo me ha encantado, ¿no? ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, yo también diría que un poquito de observar las trayectorias, no solo lo que las personas dicen, sino lo que han hecho con sus vidas y en sus vidas, para poder saber si son capaces de dirigir un equipo de gobierno, con quién, cuándo y cuánto nos va a costar. Una vez que las personas que aspiran a la presidencia nos den ese nivel de detalle, podremos realmente comparar para analizando la coyuntura en la que está el país quién tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad de formar un equipo de trabajo, la sensibilidad social, cuál es su ideología y si no las dice, porque hay otros que además pasan agachados toda la distancia. Entonces enarbolan una banderita de no soy ni una cosa ni la otra, ni digo que yo soy, porque adivina tú primero, di tú primero para ver qué digo yo. O sea, sí, entonces como que no estamos para esos jueguitos, ¿no? Sino como poder determinar bien, saber esta persona, la puedo entender, la puedo creer, le puedo medir sus actos, puedo saber qué ha hecho y puedo pensar que con quienes se está rodeando, estas cosas que me está diciendo son posibles en este tiempo, ¿no? Un poquito ese análisis. Y lo otro, apostar a cambiar la asamblea. Cambiando la asamblea, este país cambiará muchísimo. Así que ojalá, y lo que dice Juana es muy cierto, hay mucho, los partidos políticos en la asamblea se dieron cuenta rápidamente que iba a haber una tendencia, porque hay una tendencia, una inclinación de la gente a preguntar, pero vas independiente, ¿verdad? Porque Hay quieren votar por dificultades todo, con el internet. el mío o el... Vamos a esperar que Ana Matilde... A, a mí no me están escuchando. Le Luz, escucho creo que es perfectamente. Sí, el de sí te- Sí que se está oye. teniendo problemas. Así que no hay ningún...
¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿O qué? No sé qué ha Ahora pasado. Sí, sí. Sí, te escuchamos. Entonces decía que hay mucho infiltrado de los propios partidos, personas que fueron buscadas por los propios partidos, por diputados en funciones ahorita mismo para poner candidatos pantalla, porque ellos o migran hacia el Parlacén o en esta vuelta pasan agachados para poder disfrutar lo que se robaron y entonces ellos van a pasar agachaditos para entonces volver, pero quedan dentro de las estructuras de su partido y tienen ahí un par de candidatos independientes que, o sea, que han usado el camino a la libre postulación, pero que no son ningunos independientes. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos en eso y pienso yo que, bueno, simplemente observar y analizar la trayectoria de las personas para poder encontrar qué candidato o candidata usted se siente que le habla con la verdad. Y porque como coincido en algo no coincido con Guillermo, dice que antes, no, antes se robaba igual que ahora, lo que pasa es que ahora el presupuesto ha crecido y roban en función de los presupuestos, porque nos roban es en función de la plata que nos quitan con los impuestos, y entre más plata hay, más pueden robar, entre más obras se hacen, más es la rebusca. Así que, porque el librito parece que se lo van pasando, yo no sé si es que hay ahí, una vez que hay cambio de mando, cambian también el librito del manual de cómo hacerse la platita. Entonces, bueno, eso, Bueno, yo concluyo diciendo volveremos a vernos analizar después del, cómo, cuándo. sí, volveremos a vernos o antes o después del primer debate, es decir, en 2 semanas estaremos otra vez dialogando, vamos a ver cuál es la coyuntura, cómo se presenta entonces. Ana, creo que los puedes despedir a estos invitados de lujo que hemos tenido. Perfecto. Mil gracias, Ana Matilde, por acompañarnos el día de hoy. Guillermo, muchísimo gusto y muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a comprender un poco más cuál es el panorama. Gracias a todos por los que estuvieron con nosotros en la sala, por sus preguntas y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por la invitación y la atención. Saludos cordiales a todos. Buenas noches.